Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ingeniero Saúl Gerardo Garza Sáenz. El día de hoy les voy a hablar acerca de la gestión estratégica del conflicto laboral. Soy estudiante por cierto, se me pasó a decir, soy estudiante de la maestría en Administración de Negocios y es para la materia de Desarrollo de Estrategias Legales. Ok, entonces, específicamente en esta clase les voy a hablar acerca de las etapas clave para la prevención y resolución de conflictos laborales hacia una cultura organizacional productiva. ¿Ok? Muy bien, comencemos. Ok, los objetivos de esta presentación básicamente es comprender la naturaleza y el impacto financiero del conflicto, identificar las etapas proactivas para la prevención, dominar el proceso estructurado para la resolución efectiva y analizar un caso práctico de éxito. ¿Ok? Básicamente les voy a hablar acerca de todos estos puntos importantes. Ese sería el objetivo del curso, ¿verdad? Perdón, el objetivo de la clase. Muy bien. Entonces comencemos con lo primero, ¿verdad? El conflicto en el entorno laboral moderno. Como definición, tenemos diferencia percibida de intereses o prioridades que afecta el desempeño. Como perspectiva, no es inherentemente negativo, puede catalizar la innovación y el riesgo sería el conflicto no gestionado se vuelve disfuncional. Es decir, todo conflicto que no se solucione o que no se administre, pues puede conllevar a problemas a largo plazo de diferentes tipos, ¿verdad? Principalmente en la parte productiva. Bien. El costo organizacional de la inacción. La inacción, pues, es de no hacer nada y dejar que esto evolucione, ¿verdad? Entonces, hay una pérdida de productividad. El tiempo invertido en disputas, básicamente, pues, impide que la productividad fluya, ¿verdad? Que se dé. El aumento en la rotación también, turnover, también llamado, que es estar rotando personal, ¿verdad? Y pues se está perdiendo al mismo tiempo talento por cuestiones emocionales, ¿verdad? Que sería muy injusto, ¿verdad? Pero pues normalmente es lo que sucede. El deterioro del clima laboral también, que es básicamente baja moral y compromiso, que ya no hay lo suficiente motivación, ¿verdad? Para hacer las cosas de forma correcta, ni compromiso. Y los riesgos laborales y reputacionales, básicamente que puede haber riesgos, ¿verdad? También en materia legal, o sea, pueden escalar los conflictos y puede haber algún tipo de situación legal que impida que la empresa tenga buenos números, ¿verdad? Entonces, pues bueno, básicamente eso sería algo que se tiene que atender, ¿verdad? Ok, vamos a entrar con la fase uno, estrategias de prevención, construyendo cimientos sólidos para minimizar fricciones. La etapa uno consiste en la comunicación y en el feedback continuo. Básicamente es utilizar la política de tal manera que se pueda comunicar mejor los problemas. O sea, cómo se pueden solucionar los problemas y que se impidan, que se prevenga, ¿verdad? Prácticamente, pues debe de haber puertas abiertas, ¿no? Para cualquier situación. Deben de estar abiertas siempre en la comunicación, en todas las partes. Se debe fomentar el feedback bidireccional constante. Se debe llevar a cabo una práctica de la escucha activa por parte del liderazgo, o sea, tener ese escuchar más que hablar, ¿no? El ser humano tiene dos orejas y una boca. Eso quiere decir que debe de escuchar lo doble de lo que habla, ¿no? Principalmente, ¿no? Para ver las opiniones de las demás partes, ¿no? Sobre todo los liderazgos y poder tomar mejores decisiones y prevengan y que eviten este tipo de situaciones, de conflictos. Debe de haber claridad en los canales de información también, o sea, debe de haber una transparencia, ¿verdad? Una confiabilidad y todos los canales pues deben de estar bien conectados, ¿verdad? Debe de todas las partes pues de estar enterados y de estar informados y al mismo tiempo también este, formados, ¿verdad? En cuanto a las disciplinas de las empresas.
Bueno, en cuanto a lo que es la etapa 2, se refiere a las políticas y los roles definidos. Se tiene lo que es un código de conducta, expectativas de comportamiento explícitas. Básicamente es tener códigos, o sea, hasta dónde poder llegar y hasta dónde no, ¿verdad? Límites, limitar la conducta de las personas, ¿no? Básicamente porque pues todos tienen que hacer su parte, ¿no? Entonces, cómo te comportas es como va a definirte como trabajador también. Descripciones del puesto, job description, claridad en las responsabilidades. O sea, que todas las responsabilidades que son asignadas, que estén bien definidas, ¿no? Todas las responsabilidades, que queden todos los puntos bien claros y bien fijos. Los procedimientos claros para la toma de decisiones y recursos, que toda la información se dé de forma clara y definida para la mejor toma de decisiones y los recursos que se deben también de manipular. Y bueno, partiendo desde el punto de vista de la política, pues la política es el arte de manejar las situaciones, ¿no? Es el arte de resolver los conflictos que son propiamente por cuestiones de recursos, por cuestiones de falta de comunicación, todo. Entonces, partiendo desde ahí, desde la política, se pueden ir resolviendo cada uno de los puntos, de los conflictos, ¿no? Principales. Ya de ahí pasa a los procesos, después a los procedimientos, después a las normas y al final a los registros. Pero si se tiene la intención correcta de querer hacer las cosas, la política va a ayudar para poderlas resolver. Le va a dar una clave a eso, le va a dar una solución, es la llave que abre las puertas. Muy bien. Después llega la etapa 3, capacitación en habilidades blandas. El conflicto surge a menudo por falta de habilidades, no mala intención. Debe de haber un entrenamiento clave, inteligencia emocional, técnicas de negociación y comunicación asertivas. Bueno, cuando se comunica o cuando quiero decir, cuando me refiero a falta de habilidades, hago referencia a que prácticamente el comportamiento suele ser más reactivo que proactivo. Un comportamiento proactivo es un comportamiento con habilidades que permiten que los trabajadores puedan actuar con valores por encima de los sentimientos, que se puedan tener una inteligencia emocional en el sentido de que las emociones no se tengan que estar demostrando constantemente, sino más que nada los valores. En este caso, por ejemplo, podría decir que el comportamiento sea con disciplina, con respeto, con responsabilidad, con honestidad, etcétera, ¿verdad? Son valores que son muy importantes y que definen a cada uno de los trabajadores. No por ende, la parte reactiva, la parte emocional, es la que se tiene que dejar a un lado, ¿no? De cierta manera. ¿Por qué? Porque pues un trabajador que se la pasa quejándose o que es muy reactivo o que simplemente demuestra qué es lo que siente, pues al final de cuentas eso no te va a dar una producción o un número en el trabajo que vas a llevar a cabo, ¿no? Pues para qué nos engañamos, ¿no? O sea, hay que ser sinceros desde el punto de vista emocional, en el aspecto de que hay que demostrar que se tienen las ganas y que se tiene el coraje y el ímpetu para poder tomar decisiones basadas en la proactividad, principalmente. Eso es ser asertivo. La etapa 4 es el monitoreo del clima organizacional, en el cual hay métricas, hay encuestas de clima y satisfacción anónimas, reuniones de uno a uno para detectar señales débiles, face to face, identificar patrones de ausentismo o baja en KPIs. Pues sí, básicamente es cómo llevar a cabo encuestas o resolver de una persona, digamos, que la lleve a cabo hacia un trabajador para ver cómo se siente, cómo es el clima, cómo se sienten tratados los mismos trabajadores, si los están tratando bien o no. Y si no los están tratando bien, pues nada más que dé sus argumentos y que, y que se tenga pues ese parámetro, ¿no? Medible, ¿no? Principalmente, para que se pueda proceder al respecto. Muy bien, llega después la fase 2, que es la de protocolos de resolución, en donde se tiene que considerar una gestión efectiva cuando el conflicto ya emerge.
Esto es cuando ya el conflicto ya se vuelve cada vez más, eh, pues más crónico, ¿verdad? O más frecuente, ¿no? Pues son dos cosas importantes, ¿no? Qué tan fuerte es el conflicto y con qué tanta frecuencia ocurre. Son dos puntos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Si se da, qué tan frecuente se da y qué tan probable pueda llegar a ocurrir de nuevo. Y el otro es qué tan severo es. Son dos cosas importantes que se tienen que considerar para poder resolverlo, ¿no? Por ejemplo, en la etapa 5 viene la etapa de identificación y reconocimiento, en la cual no se debe de ignorar. La intervención temprana siempre debe ser crucial, ¿ok? Debe de haber una intervención. Se deben identificar las partes que están involucradas, ¿verdad? Porque cuando hay un problema entre dos personas, uno podrá estar bien, el otro mal, pero al final de cuentas el problema ocurre y está entre las dos personas, por decir un caso, ¿no? Porque puede ser un problema entre una y dos o tres y dos, etcétera, pero al final de cuentas ahí está el problema y ahí está el conflicto entre las personas, ¿no? Entonces hay que identificar esto, tanto sea indirecto o directo o indirecto. Debe de haber una contención inicial para evitar la escalada emocional, o sea, contener siempre. Contener, evitar, tratar de enfriar la situación. Después llega la etapa 6, que es donde llega el iceberg, la etapa del diagnóstico profundo, donde se debe separar a las personas del problema. El modelo del iceberg dice que, pues básicamente son dos partes, ¿no? En lo que se divide el iceberg. Una parte visible y otra oculta o invisible. En la parte visible vienen las posiciones, ¿verdad? Lo que dicen querer, lo que cada trabajador cree que merece. Y la parte oculta, que son los intereses, que es lo que nadie dice, pero que es lo que necesita, ¿verdad? Las necesidades reales. Así pues, viene lo que es la recolección imparcial de los hechos. Todos los hechos son los que marcan la pauta, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los hechos, no los dichos, porque los dichos pues pueden contribuir a los hechos, pero al final de cuentas los hechos es lo que marca la pauta, es lo que marca la diferencia. Muy bien, bueno, hay un punto que quiero tocar, ¿verdad? Que es un poquito, digamos, gracioso en el aspecto de que el iceberg de la cultura tóxica, ¿no? Porque la toxicidad es lo que ocasiona a veces los conflictos, aunque suene un poquito chistoso, pero la toxicidad es lo que, la gente tóxica es la que se ve involucrada normalmente en este tipo de situaciones, de conflictos y de diferencias. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Renuncia silenciosa, alta rotación, empleos motivados, se ve, son hechos ya, ¿no? Ya está ocurriendo. Pero bueno, ¿por qué o cuál fue la causa que lo ocasionó? ¿Verdad? ¿De dónde se deriva? Pues se deriva de lo que está oculto, de lo que no se ve. Lo que no se ve no se dice. Lo que no se ve, por ejemplo, dice que son chismes, microgestión, cultura del burnout, falta de flexibilidad, sentirse poco valorado, mala comunicación, sobrecarga de trabajo, falta de oportunidades de crecimiento, expectativas poco realistas, cultura de culpabilización, estancamiento salarial, que también es muy común, y también los jefes incompetentes, que es lo que ocasiona esto. Muy bien, después llega la etapa 7, que es la selección del método de intervención, en la cual entra lo que es la negociación directa. Las partes lo resuelven solas, bajo conflicto. A veces es difícil, pero en el momento se pueden solucionar los problemas y los conflictos. Debe haber una mediación interna, o sea, un tercero puede llegar a entrar a neutralizar la situación mediante el diálogo, porque el tercero llega y facilita lo que es el diálogo de las partes para que se pueda llegar a acuerdos. Después llega lo que es el arbitraje, que también puede entrar un arbitraje o decisión, que es básicamente ya es decidir qué hacer. O sea, ya cuando ya hay consecuencias y ya no se puede hacer nada, pues tiene que tomarse decisiones en base a los hechos, ¿no? A lo que ocurre. Y pues penalizar, sancionar, etcétera, o ya tener la batuta de lo que se hace para que no haya, para que no se vuelva a repetir nuevamente el conflicto, ¿no? O sea, para darle una solución definitiva y que no se vuelva a repetir, ¿no? El conflicto. Después llega la etapa 8, que es la de ganar, ganar, donde ahí se generan acuerdos, básicamente, ¿no?
en donde se pueden plantear lluvia de ideas enfocadas en intereses mutuos, buscar siempre los beneficios mutuos en la medida de lo posible y que estén documentados, ¿no? Ya sean planes de acciones smarts, inteligentes, en responsables y plazos. Fijar responsables y plazos. Cuando ocurren los diferentes tipos de responsabilidades, ¿no? Y en qué tiempo se pueden solucionar, principalmente. El ganar-ganar es lo que es el éxito de las empresas, ¿no? O sea, que no solamente busquen ganar ellos, sino que ganen todos, que todos ganen. Si todos ganan, a la empresa le va a ir muy bien. Entonces se tienen que generar acuerdos para eso, para que eso ocurra. Después llega la etapa 9, que es seguimiento y sostenibilidad, verificar que se cumpla, básicamente. Que se cumpla en 30, 60 o 90 días, ya sea 1, 2 o 3 meses. Evaluar si se ha restablecido la confianza, si hay más confianza para poder actuar. Y ajustar el acuerdo si es necesario. O sea, si hay que hacer algún tipo de ajuste o algo, pues que se vuelva a hacer. Pero pues el tiempo lo dirá. El tiempo es el que marca. Oye, se está solucionando, no se soluciona, pero no dar más de 3 meses para eso. Se tiene que solucionar en ese tiempo. O sea, es decir, si hay un conflicto entre dos trabajadores y se despiden, bueno, tienes que ver si a los 3 meses dio los números o dio el resultado del haber hecho, al haber tomado esa decisión. Si fue bueno o fue malo. Entonces, el tiempo lo dice, el tiempo lo dicta. Muy bien. Y bueno, un caso de estudio como ejemplo, pues es un conflicto que se puede llegar a dar por recursos. Contexto, empresa tecnológica de crecimiento. Partes, desarrollo DEPS versus marketing. El desarrollo contra el marketing. Problemas, posiciones, disputa por prioridad en servidores de prueba. Impacto por retraso en el go-to-market y en acusaciones mutuas. Que hay a veces conflictos entre grupos. Bueno, el análisis FODA, FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pues es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede resolver un problema? Un problema se puede realizar, se puede registrar primero y analizar para poderlo resolver, ¿no? O sea, llega la parte del análisis de intereses, que es en la etapa 6. El desarrollo necesita que, por ejemplo, pues estabilidad para la calidad, que estar estable, ¿no? El desarrollo. ¿Y el marketing qué necesita? Pues demos para ventas, ¿no? O sea, necesita tener más demos para poder vender. La causa raíz, pues la falta del protocolo de gobernanza, o sea, al haber ingobernabilidad, pues no hay protocolos que se estén llevando a cabo. La intervención entra en la etapa 7, por ejemplo, como la mediación por director de operaciones. El director de operaciones puede tener incluso el cargo de mediar entre las partes, ¿no? Pues bueno, una de las maneras es mediante el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, pues bueno, en base a esto podemos ya ir decidiendo lo que sigue. Solución implementada y resultados. El acuerdo, la etapa 8, calendario de gobernanza rotativo. De 8 a 14, prioridad de desarrollo. De 14 a 18, prioridad de demos marketing. El resultado que entra en la etapa 9 es el lanzamiento a tiempo y se reducen las fricciones hasta en un 80%. Es importante, ¿no? Que los acuerdos se generen para poder ganar, ganar. O sea, que las partes se puedan poner de acuerdo. Entonces, ¿cómo se puede llegar a esto? Implementando un calendario de gobernanza rotativo. ¿Para qué? Para que se puedan reducir las fricciones entre las partes. Bueno, y como conclusión, hacia una organización resiliente, eso sería algo muy importante considerar, el conflicto a veces es inevitable, el combate es opcional. Esto quiere decir que a veces los conflictos no se pueden evitar, pero sí se pueden prevenir los combates. O sea, los conflictos se solucionan, los combates se previenen, se evitan, se suprimen. Entonces, básicamente es eso. Tú puedes prevenir un combate si el conflicto se pudo solucionar. Entonces, la inversión en prevención no tiene mayor rol que la reacción. Básicamente, tiene mayor rol, perdón. La inversión en prevención tiene mayor rol que la reacción. O sea, todo lo que sea prevención siempre va a servir para qué? Para que no haya consecuencias. Para que al eliminar y suprimir las causas, que no existan consecuencias. Entonces,
¿De qué sirve si tú estás corrigiendo a cada rato? Pero pues ya cuando ya a veces hay consecuencias, ¿no? Lo principal es evitar las consecuencias, ¿no? Que no haya consecuencias. Y bueno, la gestión de conflictos es una competencia directiva esencial el día de hoy. O sea, administrar todo lo que son los conflictos forma parte importante de una, o forma parte importante y contribuye a desarrollar una habilidad directiva que pueda conllevar a resultados y que conlleve esto al ganar, ganar, que es lo que se quiere en las empresas, ¿no? Y al final ganar, ganar es resultado de éxito, siempre, las empresas. Bueno, como preguntas, ahí las dejo en el tintero. La primera sería, ¿hemos identificado las etapas clave? La segunda, ¿es clara la distinción entre intereses y posiciones? Queda el espacio abierto para las preguntas. Muy bien, por mi parte ha sido todo. Les dejo las referencias, principalmente el manual sobre sistemas de gestión de conflictos laborales de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Tengo otras ahí, como es la Universidad de Harvard, de Goleman y Fisher. Pero bueno, principalmente me baso en el manual sobre sistemas de gestión de conflictos laborales. Bueno, por mi parte sería todo. Entonces dejo aquí mi trabajo y pues muchas gracias.